Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar con el tema que estamos viendo en los parámetros de la salvación. Este, Dentro de la parte número 3 de la falla de Israel. Y vamos a estar viendo básicamente una parte del versículo 15, 16 y 17 del capítulo número 10 de Romanos. Si quieren los leemos, 15, 16 y 17 de Romanos. Perdón, es 16, 17 y 18. 16, 17 y 18 del capítulo 10. El 15 lo vimos la semana anterior. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Cuando hablamos de salvación, lo hemos mencionado a lo largo de esta carta. La salvación, o bueno, ser salvo es someterse de voluntad propia a doblar las manos, rendirse, humillarse ante el señorío de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es así porque Él así lo dispuso. Nuestro Señor Jesucristo no está dispuesto y no puede salvar a los que no quieran recibirle como Señor, como Señor. Él lo dijo en Mateo 6:24, cuando habla acerca de las riquezas, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En Juan 8, no, Juan 8 si me acompaña, porque son varios versículos que vamos a estar leyendo de este pasaje. Vamos a Juan capítulo número 8. Dice la palabra de Dios en los versículos 31 y 32. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y empieza una legata en este pasaje. No, porque nosotros ya somos libres y se ofenden los fariseos a los que Jesús les dice estas palabras. Y cuando alegan esto, Jesús les dice en el versículo 34, mire, y sígame con su vista, dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y sigue, continúa, y nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham, etcétera, etcétera. Y en esa aserción que ellos hacían de ser linaje de Abraham, nuestro Señor Jesucristo les dice en el 37, les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y después de darles esta afirmación, Jesús les dice también en los versículos 39 y 40, dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Les afirma que Abraham no era la forma en la que se comportaba. Y continúa la legata y en el capítulo número 8, si le da la vuelta ahí a la Biblia, a la hoja de su Biblia, en el capítulo número 8 hay una afirmación de Jesús de que Dios era su Padre. De que Dios era su Padre. Y vuelve a levantarse la ira y la legata. Y Jesús les dice, si vuestro Padre fuese Dios, dice a los que alegaban y decían, no, es que Dios es nuestro Padre. Dice, si vuestro Padre fuese Dios, les dice Jesús, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y en el 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Entonces, tener un padre espiritual
debemos de entender que tener un padre espiritual es tener un Señor espiritual. Esa relación es inseparable. De pronto nosotros la separamos, pero no debe ser así. No hay algo que pueda llamarse paternidad parcial o señorío parcial. O es completamente padre y por ende completamente Señor, o no lo es, simplemente. Entonces, tener a Cristo como Salvador es tenerle como Señor. Cristo no existe en partes divididas. Cristo no puede ser aceptado por partes. Aunque en muchas ocasiones y en muchos casos sí lo sea, pero no porque así lo sea quiere decir que es aceptable delante de Él. Entonces, aquellos para los cuales Cristo no sea tanto Señor como Salvador, Jesús no los ve ni como su Salvador ni como su Señor. Entonces, quienes no le han aceptado como Señor tampoco le han aceptado como Salvador. Los que no quieren aceptar a Jesucristo, al Hijo como Señor, entonces no pueden reclamar de ninguna forma que son hijos del Padre. Al contrario, siguen siendo esclavos del pecado, están bajo la paternidad y el señorío de Satanás, como lo mencionaba nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí en la tierra y lo acabamos de leer hace un momento. En Romanos 10:16, que lo leímos ahorita, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Este pasaje es el pasaje que está en Isaías capítulo 53, versículo número 5. El profeta en este pasaje estaba hablando acerca del Salvador. El Salvador que sufrió, que murió en sustitución por nosotros, en el 53:5, perdón, dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, este anuncio del que habla Isaías, cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Del que habla Pablo citando a Isaías en Romanos capítulo 10, versículo 16, es la buena nueva del Evangelio, la buena noticia de que Jesús murió para que nosotros pudiésemos vivir. La verdad gloriosa que nos dice Juan 3, 16 y 17, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice el versículo 17. Entonces, aquí lo triste es que debido a que tanto entre los judíos como entre los gentiles no todos obedecieron al Evangelio, en el versículo 18 de Juan, si usted sigue leyendo, dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y más adelante Juan, en su relato del Evangelio, informa en el capítulo 12, acompáñeme a Juan capítulo 12, una triste realidad. Informa una triste realidad y vamos a leerlo en el capítulo 12, versículos 37 y 38. Juan capítulo 12, versículo 37 38 dice, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 13 explicaron a algunos judíos incrédulos cuando estaban en Antioquía de Pisidia lo siguiente, les dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí
nos volvemos a los gentiles. Esas fueron palabras de Pablo y Bernabé hacia judíos que rechazaron la buena noticia del Evangelio. Y para resumir lo que venimos diciendo, entonces cuando Pablo habla acerca de quién ha creído a nuestro anuncio, está hablando, citando a Isaías, pero están hablando de la verdad del Evangelio. ¿Sí? Las buenas noticias del Evangelio de Dios, que Cristo vino a morir y a tomar el lugar por nosotros, en sustitución por nosotros. Entonces, Pablo hace un resumen en el versículo que sigue, en el versículo 17, de todo lo que se ha dicho en los versículos del 1 al 16 del capítulo 10 de Romanos. Y lo dice de una forma tan simple pero tan profunda que es impresionante, ¿verdad? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa? La salvación, amados, no viene por intuición, no viene por una experiencia mística, no viene por meditación, no viene por consenso, por filosofar, viene por oír y tener fe. Se escucha la palabra de Dios y se cree en la palabra de Dios. Entonces, proclamar la palabra salvadora de Dios es el propósito central, es el propósito esencial del evangelismo. En Mateo 28, 19 al 20, se nos dice, id por todo el mundo, id y haced discípulos, a todas las naciones, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pablo, en Hechos 20, les recuerda a los ancianos de la iglesia en Éfeso que en obediencia a esa comisión que dejó nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos y que por ende se iba a pasar generación tras generación y que la tenemos hasta el día de hoy, es una comisión que tenemos, es un pendiente que Jesús dejó para que nosotros lo hiciéramos. Bueno, en esa, refiriéndose a eso, en Hechos 20:21, Pablo les dice a la iglesia de Éfeso, dice, a judíos y a gentiles, testifíquenles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito del evangelio en sí, o específicamente del evangelismo, no consiste en hacer uso de la persuasión humana. No consiste en hacer uso de maniobras para manipular confesiones de fe en Cristo. Simplemente se trata de fielmente proclamar el Evangelio de Cristo, por medio de lo cual el Espíritu Santo es una gran ayuda, porque Él es el que trae convicciones, Él es el que trae la salvación a aquellos que escuchen y acepten la palabra de Dios. Entonces, por esa parte nosotros, mientras hagamos el trabajo, podemos estar tranquilos, porque el Espíritu Santo es el que se encarga. Hay muchos llamados a la salvación, un llamado para confiar en alguien, en algo que no se conoce en absoluto, y hay respuestas positivas, pero también hay respuestas negativas. Y a lo mejor son más las negativas. Las respuestas positivas a esos llamados al altar, pues son invitaciones a tener fe en la fe. Una confianza ciega, no hay un arrepentimiento, no hay una sumisión, no hay una fe verdadera depositada en un mensaje de la palabra de Dios. Al contrario, son mensajes sin contenido que resulta pues en un sentido falso de seguridad espiritual, que debemos nosotros tener cuidado. Siempre debemos de estar analizando constantemente si nuestra salvación es genuina o no es genuina. Entonces, ese evangelismo falso, ¿qué es lo que sucede con ese evangelismo falso? Bueno, pues es cruel porque lleva a los no salvos a creer que son salvos. Y entonces, ¿cómo los deja igual? Los deja con sus pecados y así estás bien y así Dios te ama, pues entonces no hay una salvación verdadera y termina por ser una gran decepción. Entonces debemos de tener cuidado de que siempre la palabra de Dios tiene que ser sembrada en un corazón y ese corazón tiene que recibirla por fe. Escucharla, primero y después recibirla por fe. ¿Sí? Que es una obra que hacemos
en mancuerna con el Espíritu Santo, porque Él es el que convence mientras nosotros estamos hablando la palabra de Dios. En el versículo 18, Pablo hace una pregunta retórica. Dice, pero digo, ¿no han oído? Y responde con una cita del Salmo 19. Del Salmo 19, específicamente el último versículo que aparece en su pantalla, que es el versículo 4. Dice, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué quiere decir? David entendió acerca de los parámetros universales de esta oferta que Dios da al ser humano para ser salvo, la cual es interesante ver cuándo fue emitida esta invitación a ser salvo. Porque habla, antes bien por toda la tierra, ha salido en tiempo pasado, ha salido por toda la tierra. ¿Cómo? Bueno, en el versículos del 1 al 3 lo podemos encontrar. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Entonces, cuando dice el Salmo 19:4, que cita a Pablo, cuando dice la voz de ellos, ¿sí? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hace referencia a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Esa revelación que Dios ha hecho de sí mismo ha salido por toda la tierra, hasta los fines de la tierra, dice. A todos los hombres que han vivido y van a vivir y están viviendo. Esa misma verdad, Pablo la menciona, no sé si se acuerdan, en Romanos capítulo 1, en los versículos 18 al 20. Dice que los hombres que detienen con injusticia la verdad saben, conocen a Dios, porque lo que de Dios se conoce y se les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas como por medio de las cosas hechas. De modo dice que no tienen excusas. Entonces todos los hombres tenemos tanto evidencia interna como externa de Dios. Así como los cuerpos celestes son vistos en toda la tierra y se extienden hasta los confines del mundo, en la revelación natural de Dios, también el Evangelio toca todos los rincones de la tierra, se extiende hasta el fin de la tierra para revelar de forma específica al unigénito de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios no es arbitrario como nosotros, Dios no es injusto como nosotros. Los que se niegan a confiar en Jesús como Señor y como Salvador es porque detienen con injusticia la verdad. Entonces, el camino de la salvación, amados, siempre ha sido una oferta universal para todos los hombres, en todas partes. El Señor lo prometió a través de Jeremías en versículo 13 del capítulo 29, dice en Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, Él está dispuesto a ser encontrado, pero es el hombre el que tiene también que recibir aquello y creerlo con fe. Entonces, esta seguridad absoluta y universal que Dios da al ser humano es que si yo le busco, le voy a encontrar. Si un ser humano le busca, le va a encontrar. Ahí está Dios disponible para el ser humano. Y nuestro Señor Jesucristo vino como aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. No sé si recuerde que hacía una descripción en Juan capítulo 1, versículo 9. Pues bueno, ese mismo Jesucristo encarnado, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, cuando encarna, dice en Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Ese es el propósito que debemos nosotros esforzarnos por cumplir como creyentes. Predicar el evangelio del reino donde estemos. ¿Sí? Entonces, por esa razón, Pablo desde el primer siglo decía, en Colosenses 1, del 5 al 6, decía, la palabra verdadera del evangelio, les decía a los colosenses, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros.
¿Qué quiere decir? El apóstol aquí eh, obviamente no está hablando acerca de todas las partes del mundo, sino en aquellas partes del mundo conocido en el que ya se había predicado, proclamado el Evangelio. El beneficio del Evangelio ya estaba disponible porque era cuestión de tiempo de que se expandiera de boca tras boca, porque esa es la labor que le corresponde al creyente. Entonces, ¿qué podemos decir? En Romanos 10 del 11 al 18 se nos enseña que el Evangelio no es algún invento cultural, no es una religión pagana, son las buenas nuevas de salvación de parte de Dios hacia el ser humano, que Él siempre ha buscado proclamar a todas las naciones y que todas las personas, tanto judíos como gentiles, puedan ser salvos. Y ese, amados, es el alcance universal del Evangelio. La causa de que muchos judíos hayan rechazado a Jesús como Mesías es por esto. Porque los fariseos desde aquel momento reprendían a los oficiales que les dieron un informe acerca de las enseñanzas y las obras de Jesús realizadas con autoridad divina, y hacían una pregunta muy arrogante. En Juan 7:48 les decía: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? En otras palabras, un judío común, corriente, si creía y confiaba en el Mesías, quien no había sido reconocido todavía por sus líderes religiosos, pues era básicamente tomado como gentil, ¿no? Muchos judíos rechazan a Jesús como Mesías, como Señor. ¿Por qué? Porque para ellos no tienen cabida nadie más que ellos. Es un problema muy grande que ellos tienen en cuanto a somos nosotros y nada más. Somos nosotros y punto. Pero no. No. La oferta es universal. Cuando Galileo Galilei fue llamado a comparecer ante la Inquisición católica romana por estar enseñando que la Tierra giraba alrededor del Sol y que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, le dijeron que era un hereje. Y cuando se ofreció a demostrar la verdad de sus hallazgos, diciéndoles: miren a través del telescopio, ellos no quisieron. O sea, eres un hereje y eres un hereje y eres un hereje. En sus mentes ya estaba resuelto el asunto, era un hereje. No vieron ninguna evidencia, rehusaron hacerle caso a cualquier, por más por más convencible que fuera esa evidencia, no le hicieron caso. Bueno, con esa misma actitud de obstinación ha reaccionado la mayor parte de Israel desde los tiempos del Nuevo Testamento hasta el presente. Se ha negado siquiera considerar las hazañas, siquiera considerar la enseñanza y las afirmaciones del Evangelio. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Bueno, la consecuencia ha sido que no han podido conocer a Dios, ni a Jesucristo, ni la fe verdadera que sí salva. Entonces, continuamente, amados, estemos nosotros probando nuestra fe para ver si estamos en la fe verdadera, porque no estamos exentos de cometer el mismo error y de caer en la misma falla, de creer que estamos cuando no estamos. Entonces, los invito a hacer un análisis continuo de nuestra fe para poder estar bien firmes, bien cimentados en Jesucristo, que es la roca inconmovible de los siglos. Dios los bendiga, hermanos.